Buen día para todos. Me confirman, por favor, si están mirando ahí la pantalla. Buenos días, profe. Sí, estamos mirando. Gracias. En las clases anteriores hemos trabajado acerca desde los enfoques que se toman para realizar investigación dentro de nuestra profesión. Y hablamos de lo que se conoce como paradigmas y programas de investigación, que hasta hoy en día sirven como el camino o guía para poder realizar investigación contable e investigación en general de todas las ciencias. Ahora vamos a pasar a ver qué es investigación y cómo está esa investigación en Colombia y cómo se ha desarrollado la investigación contable dentro de nuestra profesión y nuestro país. El primer concepto que tenemos aquí es la investigación y nos dice que es el proceso de la búsqueda de información de racionalización de la realidad para dar respuesta a ciertos interrogantes para confirmar o negar posiciones hipotéticas, permitiendo la construcción de nuevas teorías, técnicas, enriquecimiento y así el conocimiento humano. Es decir, en otras palabras, la investigación viene a definirse como la creación y la formación de un nuevo conocimiento. Sin embargo, puede darse investigación también para describir procesos, para analizar procesos. Puede darse investigación para el conocimiento que ya está de manera explicativa, de manera interpretativa, de manera descriptiva o para la construcción de una nueva teoría. Dentro de investigación tenemos diferentes tipos. Una, que están de acuerdo a la naturaleza del conocimiento. Y dos, desde el punto de vista de los objetivos intrínsecos. Desde el punto de vista o de acuerdo a la naturaleza del conocimiento, vamos a tener dos tipos. Uno que es puras o básicas y el otro, investigaciones aplicadas. Nosotros, como ciencia contable, nos posicionamos dentro de las investigaciones aplicadas, en la búsqueda, en investigaciones de cómo hacer modelos de control interno, modelos de auditoría, modelos de costos, mm, modelos de análisis financiero, todo lo que tiene que ver frente a la parte, digamos, práctica, técnica, pues se sitúa dentro de estas investigaciones aplicadas. Entonces, la mayoría de investigación que se realiza tiende a ser sobre investigaciones aplicadas. Y las puras o básicas hace referencia netamente al conocimiento epistemológico. Entonces, todas las investigaciones que se conocen sobre teoría contable, teoría sobre contabilidad en general, la podemos tratar de acuerdo a el tipo de conocimiento epistemológico como pura y básica. Desde el punto de vista de los objetivos intrínsecos, la investigación puede ser explorativa, descriptiva y explorativa cuando dan una visión sobre un tema poco estudiado. En contabilidad, por lo general, cuando se inicia investigación, muchos dejan como temas inconclusos, como temas aún por explorar o explicar o describir. Entonces, hay muchas investigaciones que se hacen de este tipo explorativo
con el fin de poder ahondar y con el fin de poder explorar diferentes campos dentro de la ciencia contable. Descriptiva, que es básicamente se enfoca en describir, analizar características principales de un determinado tema. Entonces, la mayoría de tesis o trabajos de grado que se realizan a nivel educativo dentro de las universidades, pues se enfocan más que nada en este tipo de objetivos descriptivos frente al análisis y a mirar las características en específico de ciertos temas contables. Y por último tenemos las explicativas, en donde se revisa orígenes y causas de los fenómenos. Para realizar, ¿sí? Qué pena. Dice Natalie que sí le puede dar acceso. Todos tienen acceso. Que no la deje ingresar, me decía. Entonces ahorita Entonces la plataforma le toca salir y volver a ingresar, pero todos tienen acceso. bueno, Necesitan ya le permiso. di. Bueno. Ya. Les decía que de acuerdo al tipo de investigación que se vaya a elegir, pues todas las investigaciones tienen un proceso estructurado que hay que seguir con el fin de que de poder obtener unos resultados valederos, unos resultados comprobables, y sobre todo que la información que se genere a través de ese tipo de investigación pues pueda ser confiable. De esta manera, para elaborar un proyecto de investigación se debe seguir una serie de pasos, entre los que tenemos primero la justificación de la investigación, es decir, ¿para qué se va a realizar una determinada investigación? ¿A quién va a beneficiar? ¿A quién le va a servir? ¿Cuál es el objeto de realizar un proceso, un proyecto de investigación? Definir el problema, o sea, de dónde surgió esa idea o esa necesidad, porque la mayoría de proyectos de investigación surgen desde la necesidad de poder dar respuesta a diferentes fenómenos y diferentes interrogantes. Entonces, de esa manera, pues hay que definir el problema de investigación y sobre todo darle fundamento, ¿no? Al hecho del por qué se va a realizar la investigación, de por qué se está investigando un determinado tema. Y a partir de esa justificación y de ese problema, pues se va dando y se va formando en sí la investigación, porque es en últimas desde donde empiezo a definir qué es lo que se va a hacer y hacia dónde se va a llegar, de acuerdo a las falencias y de acuerdo a los fines sobre los cuales se está creando una determinada investigación. Sin embargo, puede darse pues dentro de muchas investigaciones que a veces se inicia con una idea, con un problema, digamos, o con una posible causa de los problemas. Sin embargo, a la hora de ir realizando la investigación, pues esa causa puede desvirtuarse o puede cambiar. Sí puede darse, pero en ese caso, pues ese cambio, digamos, del enfoque que tiene la investigación, pues es válido, ¿no? Porque el resultado de ese cambio, pues pertenece a la misma investigación o al mismo proceso de investigación que se está realizando. Nos dice definición de las hipótesis, recordando que las hipótesis son esas posibles causas y soluciones que originaron el problema. ¿De dónde viene?
y cómo se puede solucionar. Y por lo general, pues esas hipótesis son las que se comprueban. Se comprueban y se les da respuesta frente a lo que sí sucede y lo que no sucede de acuerdo a los resultados que arroje cada proyecto de investigación. Hay que diseñar la metodología y dentro de esta metodología pues incluye métodos y incluye técnicas a utilizar. Y hablamos que en la metodología es en donde determinamos sobre qué rama y sobre cuál es el enfoque de la investigación, qué tipo de paradigmas o qué tipo de programas de investigación se van a incluir dentro de esa investigación. O cuál es la rama, digamos, o el eje central de ese proyecto de investigación. Entonces, dentro de la metodología se establece ese eje de investigación, así como las técnicas, o sea, las herramientas que me van a permitir poder recolectar información, poder encontrar los resultados, poder encontrar hallazgos que me permitan formular y que me permitan generar resultados dentro del proyecto de investigación. Finalmente se necesita la elaboración de un cronograma y de un presupuesto, bueno, dentro de lo que es la estructura de la investigación, pero digamos que estos dos, pues no es que sean necesarios para que haya investigación como tal. Sin embargo, dentro de la estructura y los pasos que hay que seguir, pues sí se incluyen. Pero el hecho que haya o no haya, pues no incide, sino que se habla de un cronograma por efectos de que yo no puedo recolectar información hoy y acordarme dentro de 3, 4 años que, cierto, estaba haciendo un programa de investigación, miremos qué pasa. Porque posiblemente esa información que yo recolecté, pues ya ha cambiado, ya se ha modificado y no me va a servir para fundamentar ese proyecto de investigación y voy a tener que comenzar de nuevo. Entonces, por efectos de eso y no desviarse, digamos, del camino y del proceso de la investigación, pues se realizan o se toman esas dos herramientas del cronograma y presupuesto dentro de la investigación. Tenemos otro paso y nos habla acerca de la recolección de los datos, teniendo en cuenta que esos datos ya son el resultado de la investigación. Y lo que se hace es separar o hacer una selección de esa información, pues que sirva para poder fundamentar el proceso y el proyecto de investigación que se esté em, realizando. Como tercera, hacer el análisis e interpretación de esos datos y de esos resultados, es decir, describir qué significa la información que se encontró, qué significa y qué efectos tiene más que nada la información que se ha capturado, la información que se ha obtenido. Y finalmente viene el proceso de conclusión de todo el proyecto de investigación. Y esas conclusiones pues tienen que ir orientadas básicamente a responder los objetivos que se hayan planteado desde el inicio de la investigación. Y al dar respuesta a estos objetivos y a las mismas hipótesis, pues ya podemos dar por concluido el proceso y los pasos para poder realizar una investigación. Esta parte del proceso de investigación, pues ustedes ya lo han visto, ¿no? En materias anteriores como metodología de investigación,
en un seminario de investigación donde se utilizan o también pues partimos de cierta estructura para poder realizar un proyecto de investigación. Y en general, pues es el que se aplica para las mayorías de investigaciones que se realiza. Sin embargo, cuando hablamos de la técnica contable y todo el área contable, y más cuando estamos hablando de temas teóricos netamente, pues hay algunos pasos que no encajan, digamos, dentro de este. Y más que nada los investigadores contables y dentro de los grupos de investigación contable que existen hoy en día, pues trabajan a través del método que se conoce como método científico. Y ese es el que proporciona las herramientas, más que herramientas, la estructura que hay que seguir para poder generar ese conocimiento de tipo científico, que tenga esa característica eh, más que nada de validez y confiabilidad dentro de los resultados y la información que este mismo genera. La investigación dentro de nuestra disciplina contable se ha convertido pues en una fuente, ¿no? Para el desarrollo de la misma profesión, porque si no hubiera investigación, pues nuestra profesión tendría o tendería a rezagarse. Todas las ciencias necesitan la investigación pues forma una parte importante porque a partir de esta es como empieza a evolucionar. Hoy en día podemos hablar que esa investigación contable ya viene o podemos aplicar y tener en cuenta investigación contable internacional. ¿Por qué? Porque ya hablamos un solo idioma contable. Ya la mayoría de países hacen el tratamiento bajo NIF y de esta manera posibles investigaciones y avances que se tengan en otros países pues tienen aplicabilidad dentro de los nuestros. Entonces, el objetivo de hoy es realizar ese tipo de investigaciones, pero que vayan apuntando a generar un conocimiento universal o que por lo menos permita poder aplicarse en diferentes áreas de la disciplina contable y a nivel internacional, pues en muchos países. ¿Qué pasa y cómo está esa investigación contable en la actualidad en Colombia? Creo que cuando iniciamos la materia de paradigmas, yo les decía que por lo general nosotros como contadores dentro de nuestra formación siempre nos gusta más la parte técnica, ¿no? El cálculo, los números, el ejercicio, estar sumando, restando, multiplicando, dividiendo, porque es como lo que nos conecta y lo que nos mantiene la mente más ocupada. Muchas veces el hecho de escribir, el hecho de analizar, de interpretar, pues nos cuesta un poco más, no porque no sepamos hacerlo, sino que nuestra mente a veces está más adaptada al cálculo que a la parte investigativa o que a la parte de creación de nuevo conocimiento. Entonces, por lo general, no es que se dificulte escribir, no es que se dificulte interpretar, sino que a la mayoría no les gusta. Dentro de la formación que tenemos como contadores públicos, pues existen materias como investigación, esta de paradigmas, teoría contable, seminarios de investigación, regulación contable, y son materias que en una u otra forma el objetivo de ellas es formar al contador público desde las bases del conocimiento.
es decir, desde esa teoría, desde dónde venimos y en dónde estamos y hacia dónde vamos. Sin embargo, hay muchos que miran que miran las materias a veces como los rellenos, digamos, dentro de la formación contable y por lo general siempre se busca y siempre uno como que coloca más atención a materias en impuestos, materias en costos, bueno, y otro tipo de materias en donde la función, digamos, principal es el cálculo de números y realizar operaciones. Esta parte no solamente sucede o se nota dentro de la formación del profesional contable, sino que cuando uno sale, cuando ya egresa de la universidad, pues ese cambio, digamos, y esa parte se nota un poco más, se abre una brecha como aún más grande. ¿Por efectos de qué? De que nuestro trabajo como contador público, cuando tú vas directamente a trabajar como asesor a una empresa, pues te vas a dar cuenta de que el tiempo que se tiene muchas veces es muy poco para realizar todo el trabajo frente a informes que hay que hacer, porque uno como contador pues muy difícilmente se va a sentar a hacer registros contables, porque eso ya le corresponde directamente al auxiliar. Lo que uno hace es revisar y posiblemente los asientos contables que hagan pues ya son ajustes específicos, de pronto el cierre de año, cálculos de impuestos, asientos de impuestos, o sea, muy específicos que hay que realizar por efectos de que los auxiliares o el resto de personas pues no tienen los conocimientos para aplicarlos y para realizarlos. Sin embargo, el resto del tiempo, pues uno está presentando impuestos, informes a las entidades de vigilancia, informes a la misma DIAN, que la alcaldía, que las superintendencias, y por lo general, uno como contador siempre tiene en la cabeza o las primeras fechas que uno se acuerda o se empieza a acordar y a tomar en cuenta son las fechas de vencimiento de los impuestos. Entonces empiezas a estructurar tu mente o a cambiar esa perspectiva que incluso a veces hasta borras las fechas especiales de otras cosas y más te acuerdas de cuándo se te vence el impuesto, de cuándo tienes que presentar el informe, de plazos para presentar información exógena, qué plazos para Cámara de Comercio, qué plazos para el impuesto X, para el otro, para el otro, para el otro. Entonces es muy poco, la verdad, el tiempo para poder realizar investigación contable como tal. Hoy en día existen grupos de investigación contable, sí. Sin embargo, todos están dentro de las universidades. Y quienes participan dentro de este, pues son los mismos docentes y algunos estudiantes. Sin embargo, cuando los estudiantes salen o egresan de su universidad, pues dejan esos temas ahí inconclusos y como que no retoman o son muy pocos los que vuelven a la parte de investigación y la tendencia de escribir sobre diferentes pues temas, porque temas para investigar, para explorar, para profundizar dentro del área contable hay muchos. ¿Por qué? Porque la mayoría de investigaciones que se realizan quedan inconclusas, no se profundizan, pero por lo que les digo, nosotros como contadores no tenemos ese hábito y por lo general tenemos metido en la cabeza otra estructura del cálculo y más nos vamos como por esas áreas. Y eso es en general para todos. Y es por eso que muchas veces, o una de las profesiones más desunidas es la nuestra. Se ha intentado
colocar, digamos, estándar frente al cobro de lo que es una declaración, de lo que es estados financieros, de los honorarios mismos, estandarizar esas tarifas, ¿no? Sin embargo, no se ha podido lograr. ¿Por efectos de qué? De que a veces somos tan desunidos y que si el uno dice que lo hace por un precio, viene el otro y lo hace por menos. Y a veces como que entre nosotros mismos, entre los mismos colegas, eh, nos oponemos, digamos, al desarrollo mismo de la profesión y al avance, pues, que debería de tener, a diferencia de cómo lo hacen en otras profesiones o desde otras disciplinas y otras ramas. Entonces, eso ha hecho que la investigación contable en Colombia pues día tras día sea como rezagada y no tenga mucho avance. Sin embargo, dentro de los últimos 2 siglos o las últimas 2 décadas del siglo XXI, hemos podido observar que dentro de la formación del profesional contable, pues han empezado a incluir aún más materias como esta, con el fin de que podamos darnos cuenta que el contador público no es números, no es cálculos, no es el hecho de estar procesando información y sumando, multiplicando, o sea, no es esa parte técnica, porque esa parte técnica en últimas de llevar libros, pues ¿quién la hace? El auxiliar contable, el técnico especializado para eso. Y el contador público es el profesional que tiene que dar el valor agregado. Hoy por hoy estamos hablando de que trabajamos con facturación electrónica, ya viene nómina electrónica y posiblemente dentro de unos 2 años el objetivo de la DIAN es que toda la información contable se le pase de manera electrónica. Y de esa manera la DIAN, así como lo hacen países como Estados Unidos, como España, Grecia, que ellos mismos envían tu factura como si fuera una factura como la del cobro predial, que te van a enviar, miren, esto es lo que usted tiene que pagar por impuesto de IVA, esto es lo que usted tiene que pagar por renta y lo único que hace el contribuyente es en caso de no estar de acuerdo, pues presentar sus respectivos descargos ante la administración y poder evaluar ese valor o precio de impuesto que te están cobrando. Y ese es el objetivo que tiene hoy en día la DIAN, empezar a controlar. Hoy por hoy la DIAN sabe todo. ¿Qué compras? ¿Cuánto ganas? em, ¿En qué gastaste? ¿Dónde compraste? ¿A qué hora? Absolutamente todo. Entonces ahí es donde viene a darse cuenta y la necesidad que tiene el contador. Bueno, y si ahorita, a fechas de hoy, el contador lo que hace es las declaraciones de impuestos, realizar los informes de información a las superintendencias, a la misma DIAN y a las entidades de vigilancia. Si hace eso y ya no lo va a hacer porque la DIAN ya lo va a hacer sola, entonces ¿cuál va a ser el papel del contador? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y ahí es donde viene el cambio de chip que tiene que hacer el profe y dejar de lado esa parte técnica y ese proceso solamente al cálculo y a la teneduría. ¿Cuál es el objetivo del contador dentro de una empresa? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el valor agregado? Y sobre todo, empezar a ahondar sobre investigación contable, el desarrollo de la ver una exigencia. De lo contrario, nuestra profesión alrededor de unos 10 años va a empezar a desaparecer. Si no hacemos desarrollo, si no hacemos evolución dentro de nuestra profesión,
y del objetivo del contador y las actividades y funciones dentro de la empresa, pues en algunos años ya va a desaparecer. Hoy por hoy la mayoría de empresas tienen contador dentro de sus empresas y lo miran más que como una inversión, como un gasto, como una pérdida y una obligación. ¿Por qué? Porque la mayoría de empresarios y dueños de las empresas lo miran al contador como la persona necesaria para qué, para liquidar impuestos. Entonces la mayoría se va como por el lado fiscal. Sin embargo, es nuestra tarea empezar desde ya a demostrar y decir, no, eso no es el contador público. Y empezar a posicionarnos sobre cuál es nuestra función. Va mucho más allá de decir por impuesto tiene que pagar tanto o de aplicar las normas tributarias. Y empezar a generar nuevas teorías, nuevos conocimientos, nuevas funciones. Pero eso, vuelvo y le repito, netamente a nosotros como profesionales contables. A raíz de hace creo que vamos a hablar de esto, que se llama o aparece como contador digital, que es lo que les digo, el proceso que quiere hacer el cálculo de los impuestos por sí solo y que ya al contribuyente le llegue nada más la factura. Entonces, a raíz de esto, pues han empezado como a generar ese movimiento y esa necesidad de empezar a buscar nuevas áreas y nuevos aspectos. Lo único bueno que tenemos dentro de nuestra profesión es que somos muy versátiles e interdisciplinarios. Nos componemos de tantas disciplinas que sabemos de tantas cosas como derecho, economía, la misma administración, control interno, auditoría, lejos del área y de las materias contables como tal, pues tenemos otros o abarcamos otros oficios que podemos realizar y otras funciones dentro de las empresas que podemos aplicar y podemos poner en funcionamiento, digamos. Entonces, esa es como la ventaja y el hecho de que hace algunos años cuando se habla y se ha venido hablando de que la profesión contable tiende a desaparecer, pero esa interdisciplinariedad es la que nos da la respuesta frente a decir no, no desaparecemos, lo que tenemos que cambiar y desarrollar es la profesión, que tenemos que adaptarnos, sí, pero la profesión se ha venido adaptando siempre. O sea, en eso creo que lejos, digamos, de compararnos con otros profesionales, creo que nosotros como contadores públicos somos los que más a diario nos estamos adaptando. ¿Por qué? Porque año tras año nos cambian las reglas de juego frente a cómo funcionamos, frente a las reglas de cómo realizar y aplicar normatividad contable dentro de las empresas. Cuando llegó NIF en el año 2009, estoy hablando hace 11 años atrás, pues todo el mundo también decía que había muchos contadores públicos que ya no iban a ejercer la profesión, que tenían que buscar otra manera de subsistir. Y se habló tanto, se especuló tanto, y pues al del último ya cuando empezó y miramos la realidad, pues tampoco fue como tan agresivo, digamos, ese cambio. Y hoy por hoy, pues, ¿qué es lo que nos toca hacer? Obedecer a nuestros principios y nuestros códigos de ética como profesionales y seguir actualizándonos, seguir innovando y sobre todo propiciando el desarrollo de la profesión. ¿Y a través de qué se hace el desarrollo de la profesión? Netamente a través de investigación contable. Y esa es como la tarea que tenemos como contadores y aún más ustedes, que son los futuros contadores.
que son los que van a venir como nuevos, con nuevos conocimientos y con nuevas perspectivas, porque muchas veces, pues, los que ya estamos dentro de la profesión, como les digo, ya tenemos una dinámica de las funciones y de lo que realizamos dentro de las empresas. Pero ustedes que vienen con otras ideas y que ya saben a lo que tienen que enfrentarse y qué es lo que va a pasar, porque lo que les digo, esta parte del contador digital y del proceso que quiere hacer la DIAN, yo pienso que, bueno, la DIAN habla de 2 años, ¿no? Sin embargo, facturación electrónica se viene hablando desde el año 2000, a finales del 2017, y en el 2018 fue cuando más fuerza empezó a tomar. Y apenas en el año 2020 fue cuando efectivamente se hizo exigible para todos. Entonces, siempre se dilata, digamos, por alguna razón hay algo que pasa y se empiezan a aumentar esas fechas. Entonces la DIAN le pone 2 años, pero yo pienso que más o menos unos 5 años nos debemos de demorar en realizar y en empezar a trabajar con ese sistema de que todo sea electrónico y todo se trabaje ya en la nube. Hoy por hoy, la mayoría, anteriormente, cuando tú comprabas o adquirías un software contable, te daban el CD, ¿no? Con la licencia y que ese programa era el tuyo, y ese CD pues no podía perderse, porque si se dañaba el programa en un computador, pues mejor dicho, tocaba solo con ese CD. Entonces tocaba guardarlo ahí en la caja fuerte bajo llave y nadie lo toque, nadie lo mire. Hoy en día no, los software contables ya se trabajan dentro de la nube y tú te puedes conectar desde tu casa, desde donde te encuentres, desde tu celular, desde un computador, desde una tablet, desde la herramienta que tengas de conectividad, y puedes realizar tu trabajo tranquilamente. Entonces, miren que la manera en cómo se desarrolla el trabajo, pues ha ido cambiando, y de esa manera el contador también ha empezado a adaptarse. Cuando salió los programas contables, pues también muchos contadores dijeron muchas cosas, ¿no? El hecho de pasar de llevar una contabilidad a mano por escrito a llevarla en un software contable, pues ese cambio también transformó de fondo a la profesión, pero igual lo lograron hacer. Igual aquí seguimos como profesionales contables. Entonces, pienso que así sea que se cambie, digamos, esas funciones que tiene el contador público dentro de la empresa, a través pues del desarrollo y la búsqueda de la finalidad del profesional contable, y la finalidad y teoría en general del conocimiento puro y epistemológico de lo que es la profesión contable, pues vamos también a poder lograr adaptarnos a esos nuevos cambios y nuevas exigencias que el mundo económico, la parte tributaria, lo está exigiendo. Miren que Colombia y el profesional contable en Colombia siempre em, se ha exigido más por la parte tributaria. ¿Por qué? Porque Colombia es uno de los países que más se paga impuestos. Tenemos impuestos por todo, que el predial, que el del auto, que al movimiento financiero, que renta, que IVA, que consumo, que tasa a la gasolina, que tasa a los licores, que impuesto al cigarrillo, que impuesto al degüello de ganado, que por delineación, que industria y comercio. Son una gran cantidad de carga tributaria, entonces por lo general la contabilidad siempre va a tender a obedecer eh, un sistema más que nada fiscal y tributario que contable. Y miren que ahorita este cambio que vamos a tener también va a obedecer a cambios tributarios, porque ¿quién es el que quiere tener el control sobre estas funciones?
Es la DIAN. ¿Y quién es la DIAN? El Estado mismo. ¿Y por efectos de qué lo hacen? De poder cubrir y de poder minimizar la evasión tributaria y poder obtener más recursos. Si a veces, o bueno, si nuestro país funcionara bien con esos e invirtiera bien esos recursos, pues yo creo que nadie miraría ningún problema, ¿verdad? Con esa parte, pero pues sabemos cuál es el manejo muchas veces que se le dan a esos impuestos y a esas contribuciones que se realizan, y de ahí viene pues todo el problema. Pero en últimas lo que quiere tener el Estado es el control de cada una de las actividades que como contribuyentes realizamos, desde cómo obtenemos nuestro ingreso hasta cómo lo empleamos y cómo lo gastamos. Vuelvo y le repito, hoy por hoy la DIAN conoce todo. ¿Qué hace, qué no haces? Si compras, no compras, si gastas, no gastas. ¿Qué compraste? Entonces ya lo único que a veces le hace falta es como preguntar, bueno, ¿usted para qué compró eso? Que del resto ya conoce todo. En los últimos años, como les decía, la investigación contable ha empezado a crecer un poco más y ha empezado a crecer precisamente por las nuevas exigencias que tiene la profesión. Hoy por hoy tenemos distintos grupos contables y revistas que se encargan de producir conocimiento y producir investigaciones en distintos temas de contabilidad. Entre estas pues está la revista Contaduría de la Universidad de Antioquia, Cuadernos de Contabilidad, Lumina, Visión Contable, Activos, la misma revista internacional de leyes de contabilidad y auditoría, Adversia y otras revistas que contribuyen a la interdisciplinariedad de nuestra profesión. Lo que les decía hace un rato, existen muchos problemas que han impedido que haya un desarrollo de investigación contable, a diferencia de otras ramas y de otras ciencias. Sin embargo, pues uno de los principales problemas es la desconexión entre los colegas académicos de la contabilidad, la ausencia de los procesos de lectura y revisión de los trabajos de los mismos colegas. A veces hay producción, hay investigación, pero son muy pocos los que se dedican a leer y a darle, digamos, un valor a esa investigación contable de los demás colegas. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan ocupados en otras cosas, en otros fines, en otros trabajos, que es muy poco el tiempo que se queda. Por eso yo creo que siempre que me reúno con mis ex compañeros de universidad, hay algo que nosotros decimos, o sea, si hubiéramos sabido que esta profesión hubiera sido así, créanme que en la universidad tal vez uno hubiera hecho muchas más cosas y hubiera disfrutado un poco más. Yo creo que ese es el consejo que siempre les doy a todos los estudiantes en general. Disfrutes en esta parte de la universidad, porque cuando uno ya entra y ya se enfrenta a un, a un, a un trabajo ya como tal y a un cargo como contador, a veces es muy poco el tiempo literal que, que te queda. Y, y en general, ¿no? Yo creo que dentro de todos los trabajos, bueno, algunos de ustedes, la mayoría, bueno, que estudia fines de semana es porque trabaja entre semana. Y ustedes se han dado cuenta que en cualquier trabajo, pues a uno le queda muy poco tiempo. Sin embargo, como contador, te vas a dar cuenta que todos los demás compañeros de trabajo salen, pero tú como contador tienes la responsabilidad de presentar las cosas a tiempo, porque nada de todo lo que tú hagas, digamos, de pronto que cometas un error frente a la liquidación de un impuesto, que entregaste fuera de tiempo un informe a una superintendencia, todo eso va a tener un efecto, y eso es un efecto monetario.
Y hoy por hoy las sanciones que pone una superintendencia son mucho más altas que la misma DIAN. Yo prefiero pagar una sanción de extemporaneidad por alguna declaración y no pagar una sanción de extemporaneidad a una superintendencia, porque es mucho más costoso. Entonces hay que tener esa responsabilidad. Si tú no fuiste responsable como estudiante dentro de la universidad, yo te aseguro que en las empresas lo vas a tener que hacer, quieras o no quieras. O lo aprendes acá como estudiante o lo aprendes allá como trabajador. Porque de lo contrario, hasta luego. Así de sencillo. Entonces, uno se va estructurando, ¿no? Cuando es estudiante, a veces a uno me recuerdo, cuando yo estaba estudiando, los profesores decían, ojo con eso, verán que más adelante no van a tener tiempo, y siempre nos decían, disfruten, hagan lo que tengan que hacer. Que esta es la etapa en donde uno tiene que hacer, porque ya cuando está como contador público es muy poco el tiempo que queda, incluso a veces para pasar con la misma familia. A veces yo llego aquí a mi casa, bueno, ahorita porque estamos dictando clases de manera virtual, digamos, llego un poco temprano, pero cuando las clases eran presenciales, pues cuando yo llegaba ya todo el mundo estaba durmiendo y cuando yo salía, pues todos salían. Entonces a veces ni siquiera tenía el contacto de decir y preguntar, bueno, ¿qué pasó? Y me enteraba de las cosas que sucedían en mi casa como después de un mes, después de 2 meses y como yo, ¿por qué no sé eso? Pero es a veces porque hay tanto trabajo dentro del área contable que es muy poco el tiempo que queda. Y esa es una de las razones principales del hecho de que haya esa desconexión con la investigación contable, porque estamos tan inmersos en otros aspectos y otras cosas y cargas que le ponen al contador, porque normas salen todos los días. Nuevos procesos salen todos los días, nuevos informes se inventan todos los días. Con la pandemia salieron un resto de cosas y cargas para el contador. Dios, se supone que íbamos a tener menos trabajo. Y mentira. Muchas más cosas que lo del PAE, que la presentación de, de los bienes que les quitaron el IVA. La gente dice, les quitó el IVA. Ajá, ¿y eso qué implica la contabilidad? ¿Y eso qué implica el contador público? ¿Y qué solicita la DIAN? ¿Y qué solicitan las entidades? Que eso no simplemente se hace y ya. Eso es más trabajo para nosotros. Que lo del día, de los 3 días sin IVA que se inventó el presidente. Todo el mundo es a esperar los 3 días sin IVA, muy lindo. Y uno como contador es, Dios, que no llegue ese día. ¿Por qué? Porque eso implica más informes, más trabajo para uno. Y conciliar y cambiar tu sistema que te está cobrando IVA a que no te cobre, se presentan errores. La factura es electrónica. Una factura electrónica yo ya no la puedo modificar, no la puedo anular. Entonces vienen muchos problemas con eso. A veces la gente mira o tiene otra connotación, pero para nosotros es otra cosa muy diferente. Cada una de las cosas que se inventan para nosotros tiene otro efecto y más trabajo. Otro de los problemas nos dice que es la constante migración académica de los investigadores de la contabilidad, pasando de un tema a otro y dejando en abandono sus anteriores propuestas. Es decir, que muchas veces los pocos investigadores que hay pues empiezan como a desarrollar escritos o a escribir sobre X tema, luego por el otro, luego por el otro, y dejan investigaciones muy inconclusas. Por eso les digo que como contadores y como profesionales contables, cuando uno se quiere dedicar a la investigación, pues hay muchos temas por ahondar. Sin embargo, pues esa interdisciplinariedad que tenemos también nos hace muy explorativos.
y a veces uno quiere abarcar muchos temas al mismo tiempo. Las publicaciones que se pueden evidenciar de los contadores públicos colombianos están inmersas en la academia, centran su análisis y reflexión documental en algunas ocasiones a estudios de casos. Es decir, que muchas de las investigaciones que se realizan pues son sobre temas que ya están dados, sobre investigar qué pasó en un determinado caso, pero no hay producción de conocimiento epistemológico como tal. O sea, la mayoría de investigaciones tienden a ser en temas como costos, auditoría, aplicaciones de nuevas reformas tributarias, aplicaciones de un impuesto, evolución de un impuesto, pero no hay epistemología, no hay conocimiento puro, digamos, o básico. Las principales limitaciones para consolidar la investigación contable en Colombia se han dado primero por la ausencia de los colegas frente al debate mismo de investigación contable. Son muy pocos los que se dedican a esta parte y vuelvo y les digo, la mayoría lo hace desde la área académica o desde los que están como docentes. Sin embargo, aún así, el tiempo que a veces a ti te contratan como docente, pues es muy escaso y uno a duras penas alcanza a darle el manejo a las clases, revisar talleres, preparar clases y es muy poco el tiempo que le queda para investigación. Como docente, cuando uno empieza, lo primero que te dicen es hay que hacer producción de investigación contable porque hoy por hoy es un requisito para todas las programas de contaduría pública y más cuando se quieren acreditar. Sin embargo, es muy poco el tiempo que se queda y los incentivos para la investigación contable también es muy poco. Entonces, estamos en una sociedad en donde si no produces dinero, pues simplemente no comes, no te vistes, no tienes comodidades. Y no hay tiempo, digamos, para detenerse a pensar en qué es importante o producir dinero o producir una investigación. Entonces, frente a esos pocos incentivos, pues cada vez hay menos contadores que se dediquen a esta parte. Ausencia de programas de investigación a largo plazo, como les digo, las universidades, hay muchas universidades que tienen grupos de investigación, centros de investigación contables. Sin embargo, como la entrada y salida de los estudiantes está a diario, los estudiantes que están hoy, pues dentro de unos 5 años ya no están. Entonces, eso hace que se queden esas investigaciones inconclusas, de que no haya estabilidad en los grupos contables y no lo que tú quieres hoy, pues va a ser lo mismo que quiere la otra persona que viene. Entonces se va cambiando de enfoques y se va cambiando de líneas de investigación a diario. Y no hay esa estabilidad que permita realizar una investigación contable continua, estable. Los proyectos se entienden como una serie de actividades que hay que hacer. Todos, o bueno, la mayoría de programas de contaduría pública, pues establecen que para poder graduarse tiene que realizar una tesis, ¿no? Un trabajo de grado. Entonces todo el mundo lo mira más que todo como una obligación, como una imposición y un requisito para poder graduarse, pero no lo mira como con ese enfoque de importancia o darle la importancia que se merece la investigación contable. Hay ausencia de integración de programas de pregrado y posgrado, es decir, que muchas veces las universidades se centran entre las personas que están ahí estudiando, o sea, las de pregrado, y no hacen ningún estudio, evaluación, bueno, ¿y qué pasa con los que egresaron? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hicieron? ¿Están aplicando? ¿No están aplicando? Entonces, no hay seguimiento, digamos, a la profesión como tal.
No hay redes de investigación que operen en cooperación. Hay relación nula entre la investigación contable y los problemas reales de la organización. Dentro de la investigación contable se ha validado dos grandes distinciones. La primera en torno al impacto de la formación misma de los contadores públicos y la segunda frente a los resultados de investigación y el impacto en la práctica contable del contador público. ¿Qué alternativas de solución se ofrecen? Pues la primera, que los programas de contaduría y los contadores públicos que investiguen, pues permitirles que se trabajen de manera mancomunada para poder continuar una senda de investigación y para poder fortalecer la investigación en los contadores públicos futuros, que se requiere programas de contaduría que enlacen la investigación en la visión de la formación del contador público, del profesional contable. Es decir, que se tiene que tener planes de estudios enfocados hacia investigación. Y yo les aseguro que los planes de estudios que tenemos hoy en día y sobre los cuales estamos trabajando en 3, 4 años tienen que cambiarse. ¿Por qué? Porque el enfoque y la necesidad de formar contadores públicos con nuevas visiones tiene que hacerse y es urgente ya. Se está necesitando. El fortalecimiento de los profesores en el conocimiento de la metodología de investigación. Hay veces docentes pues que no, como no practican la investigación, tampoco les gusta, entonces dejan vacíos, digamos, y muchas ausencias dentro de todo el proceso de investigación. Se necesita la creación de semilleros de investigación con escenarios de difusión interuniversitarios, es decir, que no solamente esas investigaciones se queden dentro de las universidades, sino que se abran y se unan a otras universidades y se comparta esa información, que es muchas veces lo que nos hace falta. Hoy por hoy, y hace yo me gradué hace 2015, 6 años, hace unos 8 años se empezaron a abrir esos cursos de intercambio entre los profesionales de contaduría pública. Al empezar a hablar de NIF, permitió que haya intercambio con otros países y estudiantes van hacia México, Chile, bueno, cualquier otra ciudad ya vienen acá. Y eso ha permitido abrir, digamos, distintos escenarios y empezar a compartir información y temas de investigación que surgen entre otros países y el nuestro. La importancia de la investigación contable, pues básicamente radica en que esta se convierte en una necesidad. Y hoy por hoy, para nosotros y para ustedes como futuros contadores, aún más. ¿Por qué? Porque a los cambios que nos vamos a tener que enfrentar, nos van a cambiar la manera en cómo nos formaron, nos va a cambiar la manera en cómo hemos venido trabajando y sobre todo nos va a exigir nuevos retos y nuevos esfuerzos que vamos a tener que realizar. Entonces, la investigación contable dentro de las universidades y dentro de la profesión como disciplina científica, pues radica, o la importancia de esa investigación radica en el nuevo contexto, ¿no?, que se le va dando a la profesión contable y sobre todo en esa reflexión y contrastación que se hace de los problemas del entorno desde los enfoques metodológicos de investigación y con el cual podríamos crear nuevas teorías contables y buscaríamos procesos de explicación y comprensión para la realidad en la que está viviendo, o la realidad del entorno de la profesión contable,
y poder obtener como resultado o como prueba las teorías y la construcción de otras nuevas teorías o conocimiento. Dentro de la importancia de la investigación contable en nuestra disciplina, pues es que la contabilidad no es una técnica, ¿no? Por lo tanto, la educación de la contabilidad debe ser acompañada por prácticas que enfaticen los programas de estudio y fomentar actividades académicas, que permitan que al estudiante un verdadero acceso al pensamiento contable y a la discusión sobre temáticas, teorías inherentes a la disciplina contable, haciendo énfasis en el proceso investigativo y como marco teórico que permita profundizar más en la investigación científica, queriendo una comprensión concreta del conocimiento dentro de las circunstancias concretas del avance y del saber contable. Lo que se busca, pues, es, como ustedes como estudiantes, poderles brindar, ¿no? Ese pensamiento reflexivo y crítico que tienen que tener dentro de cada uno de los aspectos de nuestra profesión, ¿no? No solo dentro de los aspectos técnicos, sino que profundicen y vayan un poco más allá de la información financiera y pasemos a desarrollar herramientas de análisis, de recolección de datos de una realidad empresarial y de una realidad económica. Y de esta manera, pues, ir fomentando y, y permitirles a ustedes salir mejor preparados y sobre todo que tengan esa creatividad para brindar diferentes alternativas de solución ante las diferentes problemáticas del país dentro de la disciplina, fundamentando y la capacidad de poder generar cambios dentro de la profesión. Entonces es la idea, digamos, dentro de todo lo que se conoce como investigación contable y estos programas de paradigma y todo lo que tiene que ver con profesión contable y todo lo que tiene que ver con los temas de investigación contable como tal. La investigación contable, pues lo que permite es establecer, ¿no? Nuevos conocimientos y fomentar y sobre todo sedimentarse al profesional contable sobre qué es lo que está realizando. La investigación contable comprende dos aspectos. La primera, una investigación contable estructural que se refiere al estudio de la teoría contable y la indagación del comportamiento de eventos financieros en la búsqueda metodológica, racional y objetiva del conocimiento. Y otra que es contable social, que examina los fenómenos biopsicosociales que se manifiestan en los recursos humanos que se desenvuelven en el ámbito contable. Recuerdan que cuando mirábamos paradigmas decíamos que habían uno que hablaba de la sociología y en efecto de qué o por qué, porque somos una ciencia de tipo social y dentro de esa ciencia de tipo social pues estamos muy inmersos a los cambios sociales y a los cambios de pensamiento que tiene cada una de las personas. Por eso esa investigación contable se centra en dos aspectos, una que va apuntando a esa ciencia social y la otra netamente a la estructura de la contabilidad, de dónde viene, qué se hace, y empezar a describir y explorar sobre estos. Grupos de investigación contable, podemos destacar hoy en día muchos. En Conciencias como ente encargado de revisar y de registrar esos grupos contables y más que todo de manejar y revisar la calidad de la producción, es decir, la calidad de la investigación que realiza cada uno de esos
de esos grupos contables dentro de sus publicaciones y todo lo que ha realizado. Uno de los grupos contables que se conoce es el Centro Colombiano de Investigación Contable, C5, que fue formado en 1987 y reúne diferentes profesores universitarios de contaduría pública que están en distintas universidades de Colombia y se reunieron pues con el fin de poder atender las problemáticas planteadas durante durante todo a lo largo de todos estos años en temas relacionados con contabilidad social, educación contable, historia de la contabilidad, contaduría pública, la normatización, regulación, control, revisoría fiscal, metodología y epistemología de la contabilidad. Son algunos de los temas que hoy por hoy revisan y están en producción. Algunos de los enfoques que ha trabajado C5 está el enfoque del comportamiento de la perspectiva sociológica. Miren aquí el paradigma nuevamente de la sociología, ¿por efectos de qué? De que somos una ciencia de carácter social. Es decir, que a partir de este enfoque se reconoce el carácter social de la disciplina contable, su incidencia en la confirmación y sostenimiento de las estructuras sociales y su impacto en la transformación de la misma. Existen distintos, pues, autores o integrantes de este grupo que se enfocan dentro de esta perspectiva, poder realizar contabilidad. Algunos de ellos o uno de ellos es Danilo Ariza y para él nos dice que la contabilidad ha sido básicamente la expresión de una relación social cuya esencia radica en la racionalidad controladora de la riqueza social, que se produce y ascribe a la propiedad. Otro de los enfoques es el normativo deductivo. A partir de este enfoque se definen normas para la práctica contable que tienden a buscar la verdad y que se plasman en prescripciones normativas. Desde esas teorías valorativas se observan y se miden la realidad contable en la que sus planteamientos se originan desde esta observación. Dentro de este enfoque tenemos los trabajos de Edgar Gracia, que en la mayoría de sus artículos y ponencias se evidencia su propuesta de fundamentación de la contabilidad desde los marcos técnicos propios de la economía. Es decir, para esta persona la contabilidad obedece a tecnicismos normativos y a partir de este se dan conceptos de y estructuración hacia lo que es la contabilidad y la disciplina. Tenemos también el enfoque de los modelos de decisión y la capacidad predictiva. Recuerdan, por ahí miramos un enfoque de decisiones, perdón, un paradigma de decisión. Ese es el enfoque que maneja también este grupo de investigación. Y en este enfoque pues se identifica la información más relevante en función de su potencial y efecto dentro del suministro de los datos y la utilidad que se le da a las cifras contables. Uno de los mayores precursores de este enfoque es Jack Araujo, que aporta nuevos elementos a la contabilidad con información que produce la toma de decisiones y conocimiento de la realidad de la situación económica de las organizaciones. Este enfoque pues incluye la capacidad de decisión y la capacidad predictiva frente a la utilidad y la relevancia de la información. Tenemos también el enfoque integrado neopositismo inductivo. En este enfoque se estudian y reúnen diversos grupos de usuarios y el papel que desempeña la información contable y la disciplina contable
como una posición empírica. Utiliza distintas líneas de investigación inductivas con hipótesis basadas en teorías de agencia y la red contractual. Lo más destacado de este grupo C5 es el trabajo de reunir a una serie de investigadores de ponerlos en discusión, en contacto, en promover una emulación entre otros investigadores. O sea, es uno de los grupos más antiguos que se conoce en Colombia sobre investigación contable. Pues a lo largo de la historia lo que ha hecho es unir, digamos, o tratar de unir a los pocos investigadores que se tienen y se conocen hasta el momento. En el momento de crear un grupo de investigación contable, pues hay algunos o ciertos criterios que deben de seguir. Dentro de ellos, el primero es el registro calificado, es el registro calificado que se hace ante Colciencias, y Colciencias pues ya los tiene por categorías, y dependiendo del nivel de investigación, del número de publicaciones, los posiciona en esas categorías. Se necesita una acreditación de alta calidad, es decir, que la organización que ha formado, que por lo general son las universidades, entonces esa universidad tiene que tener un programa de contaduría pública acreditado en alta calidad, que es el proceso que se hace ante el Ministerio de Educación Nacional y es voluntario. La formulación de grupos de investigación en conciencias, en los procesos de indexación en revistas, es decir, que haya producción académica y que se demuestre que haya habido con antelación publicación en distintas revistas y publicidad pues sobre los artículos los tipos de investigación que se conocen en Colombia pues son dos, una formal y una formativa. Y entre estas, pues la primera cuenta con una estructura institucional, legitimidad y apoyo financiero, y la otra pues es lo contrario, ¿no? La investigación de tipo formal es más estructurada, clara y cuenta con una información disponible. Es aquella investigación que se realiza desde los entes educativos, desde los grupos que están legalmente conformados. Y en la actualidad las características de este tipo de investigación son de interés de Colciencias como entidad que establece, controla y guía los parámetros de la investigación en Colombia. De manera general, los grupos de investigación, sus líneas de proyectos y productos asociados hacen parte de las dinámicas de lo que debería ser una cultura académica. Esta investigación formal es la que más se aplica, y el tipo de investigación formativa es un poco menos estructurada y se hace de manera independiente por los colegas o por los profesionales contables. Según las áreas de conocimiento manejadas en los planes de estudio de contaduría, la investigación se centra en áreas contables, en áreas tributarias, en áreas contables, pues con referente a todos los componentes disciplinares de la contabilidad financiera, tanto lo teórico como lo práctico. Tributaria, todas las asignaturas o todo lo que tiene que ver con impuestos. Control, lo que tiene que ver con auditoría, control interno, revisoría fiscal. Control de educación contable, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje contable, la formación de profesión contable y los planes de estudios. Contabilidad ambiental, todas las tendencias hoy por hoy
hablar de medio ambiente dentro de todas las y el reconocimiento de las transacciones ambientales en la información contable y los efectos que tiene esta en los estados financieros inscritos dentro de Colciencias y actualmente se tiene 61 grupos de investigación del programa de contaduría pública. Los cuales el 48% fue creado entre el 2002 y 2004 una mayor calidad, digamos, entre la interpretación y la calidad de los documentos. El grupo de investigación que miramos hace un rato, C5, como temas contemporáneos de la Universidad de Quindío, gestión y finanzas de la Universidad del Valle, grupo de investigación Universidad Libre de Colombia. Las líneas de investigación que se utilizan dentro de estos grupos de investigación, pues está educación contable, contabilidad y medio ambiente, contabilidad y finanzas, teoría contable, contabilidad y gestión, contaduría internacional, contabilidad ambiental, tributaria y contabilidad pública. Cuando hablamos de investigación contable, pues podemos encontrar mucha información frente a lo que es la evolución, los nuevos conocimientos, la formación y la divulgación de los mismos. Hoy por hoy muchas universidades tienen grupos contables que sirven pues como base o apoyo dentro del desarrollo de nuestra profesión misma y como les digo, desarrollan producción contable e investigación. Sin embargo, pues lo que les hablaba hace un rato, todavía hay problemas por corregir y uno de los principales pues esa inestabilidad de que así como llegan los estudiantes a formar parte de estos grupos, pues así mismo salen y se olvidan, entonces no hay seguimientos a esas investigaciones. Por eso uno de los grupos que más cabe destacar es C5. ¿Por qué? Porque está compuesto por docentes de distintas universidades que ya están formados y sobre todo que sí miran esa necesidad y esa falencia que existe en contabilidad y en todo lo que tiene que ver con la profesión contable misma y todo lo que se está eh, realizando en el momento. No sé si tengan alguna duda o algo que aportar referente al tema que miramos hoy. Pues sí, profe, la verdad es que en nuestra actualidad los contadores pues tenemos que estar actualizándonos y para no entrar en esa decadencia, ¿no? De que nos puedan llegar algún día tomar por sorpresa y que no nos, o sea, que no podamos hacer los análisis bien. Por eso debemos de actualizarnos y investigar más. Claro que sí, gracias, Eva. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Bueno, lo que les decía hace un rato, ¿no? Las exigencias de nuestra profesión y hoy en día están cambiando y van a
cambiar. No hay vuelta atrás. Todo el mundo miraba muy lejos el hecho de hablar de una factura electrónica y el hecho de hablar de una nómina electrónica. Hoy por hoy, esos dos procesos pues ya se están convirtiendo en una realidad para las empresas. Y de esa manera las exigencias de la contabilidad van a seguir cambiando. Y como les decía hace un rato, pues son ustedes los futuros y nuevos contadores los que van a tener que enfrentar de una u otra manera a la salida y a egresar de la universidad, pues, y al terminar sus estudios, estos cambios. Entonces hay que estar preparados, hay que tener esa mentalidad abierta y sobre todo esa mentalidad crítica. ¿Para qué? Para que les permita seguir dentro de la profesión y tener una posición en todo el trabajo que le corresponde al contador público como tal. Entonces vamos a llamar lista. Y da Sí, profe, presente. Ana Cristina Guerrero. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Carlos Presente, profe. Elizabeth. Presente, profe. Evero Bando. Mariluz Presente. Mayat. Presente, profe. Jenny Daniela Chamorro. Jenny. Natalia Presente. Ruiz. Natalie Ruiz. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Y Janet Patricia Benítez. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Listo, chicos. En plataforma ya hay un taller, que es el taller número 4, para que lo desarrollen y es acerca de lo que miramos hoy de investigación contable. Si no hay más dudas, chicos, nos vemos el próximo sábado ya en nuestra, creo que es penúltima clase, ¿no? Ya estamos terminando, así que las personas que deban tener una actividad, favor colocarse al día, fecha máxima hasta el próximo miércoles, los que me deban talleres atrasados. Este taller pues sí está para entrega la próxima clase sin ningún problema, pero los que tengan tareas o actividades atrasadas, pues para que se coloquen al día, más tardar el día miércoles, que ya estamos terminando y no nos es otro tiempo para recibir, darles esos. ¿Listo? Profe, Sí. profe, yo quería saber, con usted no hemos realizado ningún parcial. No. Entonces, ¿cuándo vamos a realizar el parcial? Recuerden que en la primera clase yo les decía que íbamos a la primera nota parcial, segunda nota parcial y las de seguimiento las íbamos a sacar de los talleres y la exposición que se realizó. Y solo vamos a tener un examen final, que ya sería el día 27 de marzo, el día que está programado, que ese sería el único examen que tendríamos. Ah, listo, profe, no recordaba eso. Gracias. ¿Listo? Bueno, entonces que tengan un buen fin de semana y un muy buen día, que les vaya muy bien en todas sus clases. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Que Gracias, estén muy bien. profe. Hasta luego. Gracias, profe.